Sí, dígame. Hola, buenas tardes. Pues estamos en una jornada más, es la tercera de estas 4 jornadas que nos ofrece INCOEX. Esta vez viene de la mano de Pedro Pablo Benito, jefe de servicios de control del mercado de INCOEX. Es licenciado en Derecho, representante técnico de la Comunidad de Extremadura en los grupos de trabajo de normativa. Esto creo que lo explicará bastante mejor directamente Pedro. Así que, sin más, que te dejo al mando, Pedro. Perfecto, muchas gracias, Noé. Nada, Nada. encantado de estar con vosotros. Bueno, pues nada, sí, empezamos esta tercera jornada. Seguro que ha sido muy fructífera las dos previas y bueno, esperando que los compañeros y todos los empresarios además lo van a tener a su disposición estos vídeos, que los van a dejar en la cámara. Bueno, pues si no han podido asistir, bueno, pues que puedan acudir en cualquier momento y seguro que les puede ser de utilidad en alguna de las problemáticas seguro que tienen en el día a día. Nada, sin más, mi compañero José Luis ya lo contempló el primer día y un poco la estructura del curso seguro, la finalidad que tiene el Instituto de Consumo con la exposición de este curso. Y bueno, hoy nos toca ver probablemente una de las cuestiones que quizás más bueno, interés puede tener para el empresario, ¿no? Que es todo lo que es la temática de la garantía y los servicios postventa en la venta de bienes. ¿Por qué digo que quizás es de lo que más tiene interés? Pues porque lo evidenciamos en el instituto, en el sentido de que existen muchas reclamaciones por parte de personas consumidoras cuando se estropea pues, algún tipo de bien, ¿no? Como en ocasiones tienen problemas, ¿no? Para conseguir que el empresario, en ese caso, dé una respuesta. No quiere decir esto ni mucho menos que efectivamente tenga la persona consumidora siempre razón, ¿eh? Es lo primero que queremos decir. A nosotros lo que nos preocupa efectivamente es que las relaciones de consumo pues sean correctas. Entonces, ese es el motivo de este curso, ¿no? Y de hablar de esta temática. Muchas veces, por mero desconocimiento, entendemos, pues no se cumple el régimen de garantías como se debe, ¿no? Entonces, bueno, por poner un poquito el marco y al cual nos encontramos vinculados en la aplicación de toda esta temática de garantía, bueno, pues ya lo hemos visto anteriormente, son estas dos normas que no voy a entrar mucho en ellas. Una es la normativa general de las personas consumidoras y, desde el punto de vista nacional y otro nuestra norma autonómica, ¿vale? La garantía. Eh, con más importancia, si cabe, en estos días y a partir del año pasado, tenemos que hablar y recordar el régimen de la garantía. ¿Por qué? Porque a través del Real Decreto Ley Estatal 7/2021, en 2021 a finales, se modificó y entró en vigor un nuevo régimen, algunos parámetros del que existía en 2022. Pero parámetros tan importantes como era el plazo. Ese plazo tan famoso de 2 años, pues sufrió, por ejemplo, un incremento, ¿no? A 3, lo vamos a ir viendo. ¿Por qué el Estado tramita esta modificación o por qué se modifica el régimen de garantía? Bueno, yo creo que de aquí para atrás estamos viendo cómo Europa está muy preocupada y cada vez incluye más normativa, tanto general como sectorial y en determinados productos, vinculados a la durabilidad y todo lo que es un consumo responsable. Entonces de ahí que, fijaos, ya en 2019 hubo 2 directivas, ¿vale? Que hablaban de la digitalización y de la sostenibilidad. ¿Qué implicaban o qué es lo que querían trasladar y que los estados escuchasen y lo trasladaran a su normativa estatal? Pues efectivamente, querían lograr y quieren lograr una mayor durabilidad de bienes a través de esta modificación. O sea que todo lo que vamos a ver en la garantía, lo que persigue especialmente los cambios introducidos, es que cada vez tengamos bienes más duraderos. ¿Por qué? Porque se está decidido, tanto la Unión Europea como el Estado, a cambiar esa dinámica o ese sistema de comprar, usar y tirar en una economía circular, que ya lo estamos viendo también en la estrategia española hasta 2030 de economía circular lo defiende, ¿no?
hay que pasar de una dinámica de utilizar recursos naturales y generar residuos, que es la que implica ese sistema lineal, a esa economía circular de menor uso de recursos y una menor generación de residuos. Obviamente, esto se complementa con que exista o la necesidad de que exista un servicio técnico adecuado y una serie de repuestos, ¿vale? Durante un plazo. ¿Por qué? Porque se venía detectando cómo en ocasiones había productos que se dejaban de fabricar y los fabricantes al mismo tiempo dejaban de fabricar, obviamente, los repuestos. ¿Qué implicaba esto? Que inmediatamente, aunque el producto estuviera bien o en condiciones o pudiera ser reparado, al dejar de funcionar y fabricarse los repuestos necesarios, pues obviamente era imposible reponerlos, ¿no? O repararlos, siendo improcedente en este caso, ¿no? También persigue aclarar lo que es la responsabilidad del vendedor, en ese sentido, en qué supuestos y de qué forma el vendedor va a responder cuando una persona consumidora le plantee que un bien es no conforme. Especialmente con una de las modificaciones más importantes que vamos a ver, lo que es lo que llamamos la inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que se ha incrementado el plazo de 6 meses a 2 años y durante ese plazo es el vendedor quien va a tener que demostrar que el bien no conforme es por causa imputable hacia la persona consumidora, que no se tiene no se puede eximir de responsabilidad y ya os digo, va a tener que probarlo, ¿no? En ese sentido. Y después los requisitos de conformidad. Se aclara también aquellos supuestos en los que cualquier persona consumidora puede alegar que un bien es no conforme. Lo vamos a ir viendo ahora. Ya os indicaba que una de las mayores modificaciones son las vinculadas a esos plazos de garantía y de la presunción de conformidad. Bueno, lo primero que quería dejar claro en la introducción y que viene vinculada a la exposición que realizó mi compañero Pepe el otro día, que muchas veces da lugar a confusión, ¿vale? Y sobre todo en el ámbito, obviamente, del comercio electrónico, que es quizá donde se pone más en valor el tema del desistimiento, ¿vale? Esa diferencia entre el desistimiento y la garantía, ¿no? Obviamente su régimen es totalmente diferente y su finalidad igual. En el desistimiento lo que tenemos que tener claro es que es un derecho que tienen las personas consumidoras cuando operan o cuando compran, adquieren sus productos o servicios a través de comercio electrónico. Está limitado al comercio electrónico. Y en este caso no es necesario que motiven en absoluto. O sea, no es necesario y no tiene por qué estar motivado en una falta de conformidad, ¿vale? Se haya roto. Ellos lo que vienen en cierta medida es a garantizar o cubrir el hecho de que una persona cuando va a un establecimiento tiene esa capacidad de valorar el bien, pues tocándolo, viéndolo, ¿no? Si se ajusta a lo que él quiere, mientras que vía comercio electrónico, por mucho que la tecnología cada vez está más desarrollada y nos permite visualizar, ¿no? Tener un, un contacto quizás virtual más favorable, no es lo mismo. Y entonces estableció el plazo de desistimiento de hasta 14 días para que cualquier persona consumidora durante ese plazo pueda devolverlo sin necesidad. Aquí vemos que un ejemplo, cuando realizamos una compra o contratamos un servicio, a veces pues queremos devolver el producto, ¿no? Por el motivo que sea. Ya sea porque no se ajusta a nuestra expectativa o bien porque recapacitamos y decidimos que en ese momento, bueno, pues no era oportuna la compra. Ya visteis en su momento que la única carga que tiene aquí la persona consumidora, y si así viene informada previamente, es el tema de asumir los gastos de devolución, ¿vale? Pero en todo caso el desistimiento lo que es, ya os digo, no se puede solicitar ninguna motivación ni supone un coste adicional al comentado, ¿vale? Y obviamente esto se diferencia del tema de las garantías, que es lo que vamos a ver hoy. El tema de garantías viene vinculado expresamente a la existencia de una falta de conformidad del bien. Aquí ya trasciende del comercio electrónico porque obviamente también opera en el comercio tradicional, en los establecimientos, cuando tenéis el empresario
un establecimiento, el tema de garantías también opera, ¿vale? Y ya os digo, en este caso nos encontramos ante un bien que no es conforme. Vamos a ver en qué casos no es conforme en bien, ¿no? Y entonces en este caso la persona consumidora se va a dirigir principalmente y en primera instancia al empresario, ¿vale? Al minorista. Vamos a ver algún caso en que pudiera ir dirigido o dirigirse al productor, pero es algo que tiene que elegir el consumidor, ¿vale? O que viene obligado, ¿vale? Porque haya cerrado probablemente el minorista, ¿vale? Y la pretensión ya no es tanto el devolver el producto, como hemos visto en el desistimiento, porque no me interesa, sino en muchas ocasiones, y lo vamos a ver, que no es libre en esta ocasión para la persona consumidora, solicitará bien la reparación o la sustitución, y si no es factible, y en otros casos, bueno, la reducción o resolución del contrato, ¿vale? Entonces, en este caso, se consideran conformes con el contrato, lo vamos a ver, la ley dice que son conformes siempre y cuando estos bienes o servicios cumplan una serie de criterios subjetivos y objetivos, ¿vale? Que los vamos a ir viendo ahora. Bueno, un poco la estructura del tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver una serie de disposiciones generales previas sobre la garantía, ¿vale? Vamos a ver ese régimen de responsabilidad del empresario y los derechos que tiene el consumidor. Esto nos va a servir a los empresarios pues para ver cuáles son nuestras obligaciones y en cierta medida cómo se puede dirigir a nosotros la persona consumidora, ¿no? ¿Qué cuestiones nos puede solicitar? Vamos a ver efectivamente ese ejercicio por parte de derechos por parte del consumidor, sobre todo el tema de plazos. Y vamos a ver finalmente lo que son las garantías comerciales y servicios postventa. Garantías comerciales como adicionales a la garantía legal, ¿vale? Vale. ¿En qué casos se aplica en qué supuestos, ¿no? Se aplica el régimen de garantías, ¿no? Contemplado en la normativa. Pues la compraventa de bienes existentes o aquellos que hubieran de producirse o fabricarse, ¿vale? Y bueno, el tema de suministros de contenidos o servicios digitales que se ha introducido con esas directivas, porque había una laguna en ese sentido legal sobre algo que cada vez está más en boga, ¿no? Que cada vez está más en funcionamiento y adquirimos más, pero que en este tema sí que un poco por también el colectivo al que nos dirigimos entendemos que iba a resultar más confuso que aportar utilidad. Entonces, todo lo que son contenidos o servicios digitales más específicos de plataformas digitales, lo vamos a dejar un poquito de lado, la normativa reguladora específica, ¿vale? De cualquier forma, vais a ver que tenéis ahí en cada una de las diapositivas una referencia al precepto al que se vincula cada cuestión, ¿vale? Por si queréis acudir en todo momento, que sepáis que tenéis ahí el auxilio de la normativa y ya las cuestiones más bien de forma específica. Vale, ¿qué excepciones hay al régimen de garantías, ¿no? Cuando se compra un bien? Bueno, pues hay una serie de excepciones que por no entrar tampoco mucho en detalle, bueno, pues lo típico, ¿no? Animales vivos, ¿vale? Bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa, prestaciones de servicios distintos a los servicios digitales, servicios de juego que impliquen apuestas de valor en juegos de azar o servicios financieros. Vemos que son servicios o bienes muy concretos, muy específicos, que obviamente se ha considerado oportuno excluirlos, ¿no? Precisamente por la naturaleza y lo singular de este tipo de bienes o servicios. Como hemos dicho antes, para que un bien sea conforme, tiene que cumplir una serie de requisitos subjetivos y objetivos. Y debe cumplirlos todos, ¿eh? En ese sentido, hay que dejarlo claro, ¿vale? Que es tanto uno como otro, ¿vale? Vamos a ver que simplemente es la perspectiva, pero que son similares en cierta medida a lo que se va a trasladar. Los subjetivos. Cuando hablamos de requisitos subjetivos, quiero que tengáis claro que vamos a ver que son 3-4 requisitos, ¿vale? Que se vinculan especialmente a la persona consumidora o al contrato que se haya formalizado entre el empresario y la persona consumidora, ¿vale? Mientras que los objetivos vamos a ver que son más bien respecto del producto en comparación con el resto de bienes del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, en los subjetivos, lo primero para que sea conforme es que obviamente el producto debe ajustarse, el producto que vendemos como empresario debe ajustarse a la descripción
al tipo de bien, a la cantidad, a la calidad, y debe poseer además esa funcionalidad, ¿vale? Y características que se hayan establecido en el contrato con la persona consumidora, ¿vale? Entonces, pongámonos, por ejemplo, en el ejemplo de un mueble, ¿no? En ese sentido, que lo hacemos a medida con una persona y dejamos constancia en el contrato, pues, de las calidades, ¿no?, que va a tener el mueble, incluso de las dimensiones o no sé, de la forma que le queramos dar, etcétera, ¿no? Entonces, para que sea conforme la venta y no haya lugar al ejercicio del derecho de garantía, se deben cumplir en ese sentido, ¿vale? Va a ser importante la vinculación con el contrato. Después, tienen que ser aptos, obviamente, para los fines específicos para los que el consumidor lo haya puesto en conocimiento del empresario y el mismo empresario lo haya aceptado, ¿vale? Ahí supongo que hay determinadas ocasiones en las que una persona consumidora se dirige a nosotros precisamente porque le interesa un bien, pero por un fin concreto, y nos lo pone de manifiesto, ¿no? En ese sentido. Obviamente, si llega un momento en que ya ese fin no puede ser cumplido con la venta del bien, pues obviamente no ha lugar. Esto no sé si a lo mejor puede aplicar en algún caso, pero ya se nos han dado algún caso de vestidos de novia, ¿no? Que se compran para una fecha concreta y ha tenido algún tipo de problemática. El empresario finalmente ha transcurrido la fecha y no se lo pudo entregar. Y es cierto que después le llega. Pero claro, ahí ya la finalidad que perseguía y a la que se encontraba vinculado, pues obviamente ya no se podía cumplir, ¿no? Entonces, en esos casos era obvio que no ha lugar y era necesario, en este caso, pues una devolución, ¿no?, de las cantidades que se habían abonado precisamente al ejercer ese derecho de garantía. No sé si ¿se van viendo las diapositivas a medida que las voy pasando, Paula? No sé si me puedes decir. Sí, sí, sí. Vale, perfecto, porque es que nos dijeron antes los compañeros que en algún momento se podían parar. Si veis que se para y que no es congruente un poco lo que voy diciendo con lo que hay, ¿vale? Me No, avisáis. por ahora bien. Vale, fenomenal. Gracias. Vale. Además, deben ser entregados con todas aquellas instrucciones, accesorios, material de instalación, ¿vale? Que se haya dispuesto en el contrato. Lo dicho, ¿vale? Si en el contrato establecimos que debido al bien eran precisas una serie de elementos accesorios, pues obviamente también se tiene que cumplir, ¿vale? Habéis visto que todo es subjetivo e insisto, precisamente porque viene vinculado bien al contrato en sí, a lo estipulado en el contrato, bien obviamente a los fines o expectativas que tuviera el consumidor, ¿vale? Finalmente, el tema de actualizaciones. Al final no deja de ser un elemento accesorio, ¿vale? Y deben venir con todas las actualizaciones, bueno, que fueran necesarias, ¿no?, para el uso normal del bien o servicio digital. Vale, por otro lado tenemos los requisitos objetivos, que aquí ya dejamos de un lado lo que es el contrato en sí, las estipulaciones contractuales que se hubieran acordado, ¿vale? Y ahora vamos un poco a lo que cualquier consumidor puede esperar de ese bien, es decir, de ese bien en el sentido de un bien en el marco de una generalidad de bienes similares o del mismo tipo de bienes. Entonces, lo primero es que ese producto, ese servicio que contratamos tiene que ser apto para los fines a los que normalmente, no al fin específico que yo haya dicho o con el que yo haya acordado, ¿no?, con el empresario, sino a los fines a los que normalmente se destina ese bien, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues obviamente, la normativa vigente. Pongámonos en el ejemplo de compra de una videocámara. Obviamente, si la videocámara no funciona y obviamente no cumple el fin específico, ¿no?, de grabación, ¿no?, visual, ¿no? Entonces, no es apto. No es apto en ese sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo comparamos con el resto de videocámaras y la finalidad que persiguen y que todas cumplen, ¿vale? O que no posean esa calidad o no respondan a la descripción de la muestra o modelo concreto, ¿vale?, que el empresario hubiera puesto a disposición, ¿vale?, antes de la celebración. Esto muchas veces, pues por ejemplo, por eso la importancia de la publicidad es esencial, porque crea unas expectativas en las personas consumidoras y condiciona su compra. Por eso la publicidad no es libre y vale todo. Es decir, implica realmente un compromiso.
Entonces, si por ejemplo decimos que vendemos un móvil y aseguramos que, por ejemplo, la batería tiene una calidad o permite mantenerse 3 años o más, obviamente eso es una vinculación, ¿vale? En ese sentido. Y además, de hecho, ahora con el tema de los 2 años de la presunción de garantía, cualquier móvil normalmente ya nos aguanta más de año, año y medio, ¿vale? Entonces ahí ya también comparamos con el resto de productos y, por ejemplo, y de hecho si un móvil nos falla a los 6 meses, obviamente no vamos a tener ningún problema en ese sentido en conseguir el que nos den respuesta, ¿no? Lo mismo, entregarse o suministrarse junto con los accesorios que cualquier consumidor espera razonablemente recibir, más allá de los que hayamos pactado, los que espera razonablemente, ya os digo, recibir, ¿vale? Hay algunos bienes, por ejemplo, en algunos juguetes o muebles de montaje, etcétera, ¿no? Que uno tiene una expectativa razonable de recibir unas instrucciones de montaje y obviamente deben venir, ¿no? Ventiladores, cualquier tipo de este tipo de muebles de decoración y demás, ¿vale? Y después un poquito relacionado con el que hemos visto anteriormente de calidad, pues el de durabilidad, accesibilidad, que pueda predicarse de otro tipo de bienes similares, ¿vale? Y que obviamente la persona consumidora también tenga esa esperanza razonable, ¿no? de conseguir, ¿no? Que cuando compra ese bien, ¿vale? Una batería, no sé, multitud de bienes en ese sentido que, bueno, pues si no cumplen esas expectativas que son normales en ese tipo de bienes, pues obviamente van a hacer factible el ejercicio del derecho de garantía. Solamente hay determinados casos, esto lo digo porque muchas veces, y además Europa cada vez más, con el tema de la durabilidad está dando pasos en el sentido de incrementar la información en el etiquetado de determinados productos. Por ejemplo, hay en la electrónica o en los electrodomésticos, estáis viendo que uno se está modificando el etiquetado en el sentido de informar más precisamente sobre la durabilidad o el mayor o menor ruido, etcétera, ¿no? Entonces, solo está exento de responsabilidad el empresario si ese tipo de información sufre actualizaciones o modificaciones, pero son publicadas o él razonablemente no podía hacer absolutamente nada, ¿no? En ese sentido. Entonces, son los únicos casos en los que se desvirtúa, ¿no? O quiebra esa responsabilidad por parte del empresario. Vale. Dicho esto, de en qué casos qué es lo que tiene que cumplir un bien para ser conforme. Y obviamente al decir qué situaciones son las que implican la conformidad, lo contrario es cuando una persona consumidora puede reclamar, ¿no? En garantía. Algo importantísimo y que sí que veníamos detectando, es cierto que ha habido una mejora sustancial, pero sí que hemos detectado, tanto en pequeño, mediano como en gran empresario, como en muchas ocasiones, ya os digo que esto es una realidad que ha cambiado en los últimos años, pero previamente había una remisión por parte de los minoristas, del vendedor, hacia el fabricante, cuando cualquier persona consumidora iba a reclamar que se le arreglara un bien, ¿vale? Ejercer su derecho de garantía. Se me había estropeado el móvil, iba al vendedor y el vendedor le redirigía al fabricante. Él no asumía. Esto está totalmente prohibido y esto es lo que va a implicar, por eso el tema de la responsabilidad, lo de ahondar en la responsabilidad del vendedor, es la necesidad, y entendemos que va a ser necesario que cada vez los vendedores, los empresarios, cuiden muy mucho con quién va a tratar relaciones, ¿no? Quiénes van a ser sus proveedores, en el sentido de que le den garantías de respuesta cuando exista este tipo de problemática, ¿vale? Entonces ya os digo que la persona consumidora lo único que va a necesitar es una simple declaración, presentarla ante el empresario que entrega el bien, ¿vale? El vendedor. Ahora bien, si resulta imposible si le resulta imposible dirigirse al vendedor, casos, por ejemplo, del cierre de la tienda, del establecimiento, ¿no? O supone por cualquier otro motivo una carga excesiva, para él dirigirse al empresario, sí que puede reclamar directamente al productor,
¿vale? Pero son situaciones o supuestos que en cierta medida tiene que ejercer la persona consumidora, ¿vale? Ahora bien, obviamente la normativa contempla que, vale, es el vendedor quien hace como de primera barrera, ¿no? En ese sentido, el primer responsable, ¿no? O el único responsable ante la persona consumidora. No obstante, no le deja desprotegido en el sentido de que confirma de que desde el momento en que se ejecuta esa medida correctora, bien porque le sustituye, bien porque le devuelve el dinero, tiene hasta un año para repetir o dirigirse contra el responsable real de la falta de conformidad, ¿vale? En este caso, si es un defecto del producto imputable al productor o al fabricante, ¿vale? Pues el vendedor se podrá dirigir, ¿vale? Contra él. Vale. Cualquier cosilla me interrumpís o me interrumpen, Paula, ¿vale? Cualquier cosilla que no quede. Nada, vale. Sí. Va bien, ¿no? No hablo muy rápido, ¿no? No, se entiende y se está entendiendo estupendamente. Muy bien. Bien, Claro. que no se note que trabajamos juntos. Nada, bien. Bueno, otra cosa que es importantísima, ¿vale? Y en este sentido, en beneficio un poco de que lo tenga claro el empresario, porque es cierto que puede presumirse que una persona consumidora, cuando ejerce el derecho de garantía, pues eso, por ejemplo, porque se le haya roto el bien, ¿vale? O algún producto, o considere que este bien es defectuoso, ¿vale? No inmediatamente puede pedir ya la devolución del dinero, ¿vale? Vamos a ver que la forma de poner en conformidad los bienes, tenemos un primer supuesto que tiene que ser o la reparación o la sustitución, ¿vale? Y en caso de que no aplique o no pueda llevarse a cabo esa reparación o sustitución es cuando la persona consumidora sí que puede reclamar bien una reducción del precio, bien la resolución del contrato con las devoluciones de cantidades, ¿vale? Abonadas. Ya os digo, esa elección del consumidor, ¿vale? La primera, la reparación o sustitución, en este caso el consumidor puede elegir. Puede elegir salvo que alguno de ellos sea imposible de ejecutarse. Por ejemplo, la reparación. Él solicita la reparación, pero en ese caso, por ejemplo, que sea una cuestión muy costosa, bueno, en este caso estoy hablando de imposibilidad, disculpa, no de coste. Pongámonos que es un bien hecho a medida, ¿vale? Y por lo que sea, pues no cumplía, ¿no? Entonces, como es un bien hecho a medida, a lo mejor ya es imposible de sustituirlo, ¿vale? Por lo menos en un plazo razonable, como exige la puesta en conformidad. Entonces, hay que acudir bien directamente a la reparación, ¿vale? Y si, bueno, no fuera factible la reparación en sí o no estuviera conforme con la persona consumidora, pues bueno, tendríamos que ver hasta qué punto una reducción del precio, ¿vale? O porque suponga un coste desproporcionado, pues por ejemplo, porque sea un defecto que no implica pues un coste elevado de la reparación, un móvil, que por ejemplo con la reparación, pues siendo el móvil, no sé, 200, 300 euros, la reparación sean 20 euros y la persona consumidora directamente pida la sustitución del móvil. Pues no, en ese sentido el empresario puede alegar que es un coste desproporcionado lo que implica para él y atendiendo precisamente al valor o a la importancia de esa falta de conformidad, bueno, pues que es factible esa reparación, ¿no? Y tendría obviamente el derecho en ese sentido el empresario a negarse y a que se cumpla vía reparación la puesta en conformidad. En todo caso, esa puesta en conformidad, bien reparación, bien vía sustitución, ¿vale? Tiene que ser gratuita, ¿vale? Cualquier gasto incurrido, especialmente los gastos de envío o transporte, de recuperación del bien y de devolución, ¿vale? Eso es importante que quede claro. ¿Por qué? Porque todo es imputable en cierta medida al vendedor fabricante, ¿no? del bien. Después, tiene que llevarse a cabo, obviamente, en un plazo razonable. No habla la norma ni establece un plazo concreto, como en otras ocasiones, sino que simplemente alude a que sea un plazo razonable en atención a la naturaleza del bien o las expectativas o necesidades que pueda tener, ¿vale? Pues imaginaos una ducha, ¿no? La reparación de un plato de ducha o de cualquier... Hay que tener en cuenta, ¿no? Que es un bien de uso diario, ¿no? Para la persona consumidora y no será lo mismo ese plazo razonable en ese caso
que en otro que sea un elemento a lo mejor más de ocio. ¿Vale? Y sin mayores inconvenientes para el consumidor. Hay que ponérselo en cierta medida fácil, en el sentido de recogerle, ¿no? El tema del transporte o entregárselo, hay que ponérselo fácil. Vale. Cuando la persona consumidora tiene derecho a una reducción del precio o a la resolución del contrato con la devolución de todas las cantidades. Pues fijaos qué caso. Obviamente, cuando es las previas, medida correctora resulta imposible o desproporcionada. Las anteriores no sean viables, pues sea imposible. Y ya os digo, incluso la reparación pues sea totalmente el coste desproporcionado, ¿vale? Porque sea una reparación muy, muy compleja. Y en cierta medida el empresario diría, mira, me sale más a cuenta el devolverte el dinero de lo que me va a suponer el arreglarlo. ¿Vale? El empresario declare su negativa directamente o no lo haya llevado a cabo en los términos que indicamos, en unos plazos razonables. ¿Vale? Yo aquí recuerdo un caso personal, en ese sentido que sí que compramos un sofá de estos grandes, de casa nos ocupaba bastante, y es cierto que en la entrega, pues supongo que en el momento de la entrega, en el del transporte que diga, pues sí que hicieron un desperfecto, no era visual, pero sí que rompieron en cierta medida la tela, ¿no? Y obviamente nosotros, claro, no dijimos en medio, no lo sustituyes, ¿no? Por otro nuevo, o nos devuelves, ¿no? En ese sentido, rápidamente llegamos a un acuerdo de reducción, ¿vale? Y vamos, lo único que le pedimos al empresario fue directamente una solución, no le especificamos cuáles fueron ellos quienes directamente nos dijeron y nos pareció bien esa reducción del precio, ¿no? Lo que estáis viendo muchas veces, el resto de soluciones es totalmente desproporcionado, ¿vale? Vale. ¿En qué otros casos también procede la reducción o la resolución? Pues cuando ya pasamos de la segunda falta de conformidad, es decir, después de una primera falta de conformidad, que vale, que se ha solucionado, vuelve a aparecer otra vuelta a falta de conformidad, ¿no? Entonces la persona consumidora, en ese sentido, la normativa entiende que no tiene por qué aguantar más esa situación, ¿no? Respecto de un bien, de todo lo que conlleva las reclamaciones y la puesta en conformidad, y le habilita la resolución directa, en ese caso, la reducción, ¿vale? O que sea de tal gravedad que justifique inmediatamente una reducción del precio o esa resolución, ¿vale? Tanto en uno como en otro, en la reducción y la resolución, ese dinero que se devuelve, bueno, sobre todo en lo que es la reducción, ¿no? La diferencia, tenemos que tener en cuenta, bueno, algo yo creo que es lógico, pero que no es fácil muchas veces de aclarar. ¿Cuánto me devuelves, no? ¿Cuánto supone la reducción del precio, no? Dice la norma que la diferencia entre el coste del bien en el momento de la entrega, si hubiera sido conforme, del bien realmente no conforme entregado, ¿no? Entonces, bueno, entiendo yo que será algo que tenga que existir un acuerdo. No detectamos que existan este tipo de falta de acuerdos, ¿vale? En reducciones de precio, entonces no es algo que detectemos desde el Instituto de Consumo que sea una incidencia, ¿vale? Aunque pueda parecer ahí que la normativa, pues es cierto que lo ha dejado un poquito al albur de ese acuerdo. Vale. En el caso de la resolución del contrato, ¿qué implica? Bueno, lo primero, esa resolución tiene que solicitarla expresamente, una declaración expresa por parte de la persona consumidora, de resolver el contrato, ¿vale? Obviamente la persona consumidora viene obligada a devolver los bienes, eso sí, a expensas del empresario, ¿vale? El empresario tendrá que facilitar y asumir los costes de entrega, ¿vale? De devolución del bien. Y el empresario viene obligado a reembolsarle todo el importe y todos los gastos, ¿vale? Tras la recepción de los bienes o siempre que exista una prueba de devolución, ¿vale? Esto yo creo que a nivel práctico, a efectos prácticos, sí es importante, ¿no? Porque nos podéis preguntar, bueno, pero claro, el bien lo tiene la persona consumidora. A mí la ley me exige que en unos días, no más de 14 días, yo le devuelva. Pero claro, yo aún no tengo el bien, ¿no? Pues mira, la propia normativa
sí que habilita a suspender esa devolución del importe en tanto en cuanto no reciba el empresario el bien o no haya recibido una prueba de devolución, ¿vale? Ese reembolso es sin demora indebida, no más de 14 días, dice la norma, ¿vale? Desde la comunicación de resolución o la recepción o prueba de devolución, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos la devolución? A través del mismo medio de pago que se haya utilizado para la adquisición, ¿vale? Salvo que se haya acordado expresamente otra vía de devolución, ¿vale? Y sin coste. Y sin cargo, ningún tipo de cargo por reembolso. Vale. El plazo. Este es uno de los cambios, iba a decir más importantes. Es cierto que es más importantes, de los más importantes, o por lo menos de los más visuales que se le ha dado más publicidad, el incremento del plazo de garantía, ¿no? Estábamos acostumbrados a esos 2 años y ahora pasan a 3 años desde la entrega en los bienes nuevos. Disculpa. Mientras que para los bienes de segunda mano puede ser un plazo inferior a esos 3 años, pero nunca inferior a 1 año, ¿vale? Para contenidos y servicios digitales, 2 años. Vale. Este sí que es el cambio más importante que existe. Y en este sentido es cierto que para el empresario pues supone quizás más problemática desde el punto de vista de la operativa y con las necesidades que estamos poniendo de manifiesto desde el comienzo del mundo. Y es que van a tener que cuidar muy mucho o fijarse muy mucho quiénes son sus proveedores y que le respondan cuando es necesario. ¿Por qué os digo yo esto? Porque este es lo que llamamos la inversión de la carga de la prueba. Anteriormente, la ley marcaba 6 meses. ¿Qué ocurría? Había determinados bienes, efectivamente, el ejemplo de los móviles, que llegaba un momento en que se detectaba que fallaban, pues transcurrido 1 año, empezaban de repente a fallar, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Entendíamos que eran bienes no conformes, falta de conformidad precisamente porque no era normal y las expectativas que podía tener una persona consumidora con el desarrollo de la tecnología es que un móvil le durara más de 1 año, ¿vale? O es lo que se veía respecto, por ejemplo, de otros móviles, ¿no? O un ordenador, un portátil, etcétera, ¿no? Y caían. Entonces, aunque la garantía anteriormente era 2 años, el consumidor tenía en cierta medida a partir de los 6 meses que probar que el defecto o el dejar de funcionar ese aparato electrónico no era por causa imputable a él. Es decir, tenía que ir a un servicio técnico y conseguir un informe técnico visado y firmado, obviamente por un personal cualificado, que dijera que él no era el culpable de esa consecuencia, ¿no? De ese defecto. Obviamente, imaginaos, en algunos bienes que el coste no sea muy amplio, pues ya os digo, pues un móvil o algo, nadie se lo podía plantear, ¿vale? Entonces se estaba sobrecargando o cargando muchas veces en la persona consumidora cuestiones que no ha lugar, ¿no? En ese sentido. Máxime con ese consumo responsable, esa mayor durabilidad que se pretende desde Europa. Me remito otra vez nuevamente a lo mismo, ¿no? de antes, ¿no? El tema de la obsolescencia programada, la lucha contra la obsolescencia programada precisamente es hacer bienes más duraderos. Entonces se incrementó de esos 6 meses a 2 años, para que realmente cuando se hable de garantía y de su ejercicio sea una garantía real de al menos 2 años. Hemos dicho que el plazo de garantía es de 3, pero el de inversión de la carga de la prueba son 2. Entonces, cualquier persona consumidora que se dirige a un establecimiento, a un vendedor, no va a tener que justificar en cierta medida que no es por causa imputable a él, ¿vale? El bien, sino simplemente, como vamos a ver a continuación, demostrar que simplemente que existe una falta de conformidad y que no está de acuerdo, ¿vale? Y que solicita una solución. Entonces, dice, salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los plazos indicados, bien de 2 años, bien es nuevo, bien menos de 2 años, pero no inferior al que hayamos pactado para la garantía legal, ¿vale? En los bienes de segunda mano,
en esos plazos se presume, ¿vale?, que esa no conformidad ya existía cuando se entregó. Es decir, ya volviendo al ejemplo, un móvil que al año y medio me falle, se va a entender que ese fallo o ese defecto ya existía en el momento de la entrega y no voy a tener que dirigirme a ningún tipo de servicio técnico, sino simplemente probar de que el móvil, por ejemplo, pues ya no me enciende. Será, en este caso, y lo vamos a ver, el servicio técnico del fabricante, bueno, al que venga vinculado el vendedor, quien tenga que demostrar realmente que el no encenderse ese móvil o ese portátil es por causa o imputable al consumidor. Bueno, he visto que se nos ha incorporado un nuevo compañero. No sé si tiene altavoz. José Olmedo, ¿no? ¿Puede ser? No tenemos varias, José Manuel y Sánchez. Bueno, pues los compañeros, no sé, José Manuel y Sánchez Olmedo, Plasencia me pone. Nada, encantado, y si tenéis altavoz, estaríamos encantados de que participéis, si sois en este caso empresarios, para que nos pongáis de manifiesto la incidencia, que llevo media hora hablando solo y no sé si esto es de utilidad o no, ¿vale? Hola, no sé si me escucháis. Bueno, si los compañeros quieren participar, también hay un chat, ¿vale? En ese sentido, que podéis utilizar, ¿vale? Para cualquier cosa. Se me sigue escuchando, ¿no, Paula? Y se sigue viendo todo, ¿no? Sí, o sea, yo te escucho y te veo bien, Vale, perfectamente. perfecto. No sé. Perfecto. Pues seguimos con el tema. Entonces, esta presunción, digo, es quizás el elemento más novedoso y de mayor importancia que se ha dado en muchísimos años en el tema de garantías, ¿vale? Precisamente para reforzar esa posición, en este caso, obviamente, del consumidor frente a ese tipo de situaciones de obsolescencia, ¿vale? Esto va a obligar, obviamente, a los fabricantes a fabricar bienes más duraderos, obviamente, ¿vale? En este caso, un poco por desgranar exactamente, porque es tan importante que sí que nos gustaría dejarlo muy claro, ¿vale? Dice, salvo prueba en contrario. Es decir, que el empresario, en este caso, para destruir esa prueba en contrario de que el bien no es conforme desde que se entregó, ¿vale?, tendrá que conseguir o deberá facilitar a la persona consumidora un informe técnico motivado cuyo contenido sea suficientemente detallado y congruente con esas deficiencias, firmada por técnico cualificado, ¿vale? Pues un informe, por ejemplo, que ante un móvil que se estropea y no lo presenta a los 8 meses o a los 9, pues diga que realmente no es del móvil, culpa del móvil, sino que el móvil pues se ha mojado, por ejemplo, ¿vale? Entonces no es por causa imputable, ¿no? En ese sentido sería una excepción. Pero ya en este caso es el vendedor quien tiene que procurar y tiene que dar ese informe técnico motivado, ¿vale? Segundo, se presumirá que las faltas de conformidad, lo dicho, que se manifiesten en los plazos indicados, ya existían cuando el bien se entregó el contenido, excepto cuando para los bienes esta presunción sea incompatible con su naturaleza o la índole. Bueno, en los plazos indicados, lo dicho, la persona consumidora lo único que tiene que probar en estos casos es que existe la falta de conformidad, ¿vale? Por ejemplo, una grabación en vídeo de que el móvil no enciende, ¿vale? O algún tipo de fotografía del defecto. Es decir, de repente me ha llegado el mueble a casa, ¿no? Lo abro, el paquete, el mismo día o a los 15 días y entonces ya aparece el desperfecto, ¿vale? Pues simplemente una fotografía, se la mando y ahí existe, ¿vale? Es lo único que viene. Pero en ningún caso la persona consumidora tiene la obligación de probar la causa de esa disconformidad, ¿vale? Ni el origen, ¿vale? Ni que obviamente su origen es imputable tampoco al vendedor. Esto sí que nos ha creado algún tipo de problemática, lo vamos a ver el próximo día en el tema de las condiciones generales y las cláusulas abusivas, porque habíamos detectado
que bueno, había condiciones generales que había una exención de responsabilidad en el sentido de que una persona consumidora, una vez recibía el producto en casa, tenía hasta 72 horas para poner de manifiesto esa falta de conformidad, ¿vale? Eso obviamente, bueno, está prohibido, entendemos que está prohibido y que es una cláusula abusiva porque limita. ¿En qué sentido? Bueno, después de hablarlo con determinados empresarios, nos comentaron y nos manifestaron que esa cláusula la ponían porque con las empresas transportistas, la relación que tenían con ellos, en cierta medida, asumían esos desperfectos, porque se entendía que venían vinculados al momento del transporte, si se ponían en conocimiento en un plazo de 72 horas. Vale, eso es algo entre el empresario y el transportista, pero eso no puede suponer que limite los derechos. El derecho de garantía es el que es y los plazos son los que son. Entonces, si bien para el desistimiento funciona el plazo de 14 días, para el derecho de garantía no. Una persona no tiene obligación de recoger un paquete y abrirlo inmediatamente ni en el plazo de 3 días. En ese sentido es algo que se tiene que asumir por el empresario. No creo que sea lo normal, ¿eh? Salvo cuestiones a lo mejor muy específicas, que a lo mejor se lo recoge un familiar y no esté ausente por vacaciones. Entonces, fijaos, es un plazo que obviamente va a demorar. Además, tampoco las personas consumidoras ni siquiera tienen la oportunidad de abrirlo en presencia del transportista, ¿no? Lo que quiero decir, que en ese caso, ya insisto, solo viene obligado la persona consumidora a demostrar la existencia, ¿vale? Y el plazo de garantía es el que es, 3 años, ¿vale? Obviamente no opera ese plazo que estamos viendo de 3 años o el de inversión de la carga de la prueba en determinados bienes que por su naturaleza es incompatible con esos plazos, ¿vale? O la índole. Es decir, en materia textil, unos zapatos, obviamente ni se nos ocurre dar la razón a una persona consumidora que diga que viene gastada la suela 2 meses después, ¿vale? Entonces, en ese sentido también es lo razonable y hay que decir que no ocurre. Todo este tipo de excepciones que se nos puedan venir a la cabeza no ocurren. Y si ha ocurrido alguna ocasión, bueno, pues os podemos asegurar que obviamente tenemos muy presente que la norma también contempla esta compatibilidad, en el sentido de unos plazos, obviamente, que persiguen lo que persiguen, pero que obviamente en ocasiones, atendiendo al bien concreto, son incompatibles, ¿vale? Esos plazos. Entonces, quedarse tranquilo en ese sentido de que no hemos detectado. O sea, en cuestión de la documentación justificativa que hay que presentar cuando alguien ejerce el derecho de garantía, bueno, en presencial incluso tiene más importancia con el típico resguardo, ¿no? De depósito, ¿no? Alguien que lleva el producto y está mal, ¿no? Y es importante y recomendamos desde el consumo que siempre exista un resguardo. Fijaos, no tanto, obviamente, como una seguridad para el consumidor, ¿no? De decir, oye, he dejado el bien aquí, ¿no? En ese sentido, pero también para seguridad del propio empresario, ¿eh? Porque sí que se nos han dado ocasiones en que determinadas personas consumidoras, bueno, pues también probablemente se hayan querido aprovechar en ese sentido y mal hecho, y lo hemos detectado, ¿no? Lo dejan aludiendo que hay un defecto concreto, lo repara o lo devuelve el empresario después de subsanarlo y dicen que no, que posteriormente se vuelven a presentar con otro desperfecto, ¿no? Y dice que se la ha provocado el mismo empresario en ese momento de la reparación. Por eso es importante un resguardo de depósito en el que se deje constancia efectivamente de la no conformidad que declara la persona consumidora y, si es posible y es previsible, también qué tipo de actuaciones reparadoras se van a llevar a cabo. Ya os digo que ahí sí que hemos detectado ese tipo de incidencias y problemáticas, y lo primero que le decimos precisamente a los empresarios es que curaos en salud y vale, es un trámite más, es una burocracia más, pero es triste porque a los empresarios que le ha pasado, obviamente ya se lo han grabado a fuego y siempre piden resguardo y siempre dejan muy constancia de exactamente cómo le entregue, con qué desperfecto se lo entrega la persona consumida, ¿vale? Entonces, en cierta medida es esta la justificación documental que se exige, que tiene que aportar el empresario. El empresario tiene que emitir una justificación documental, cualquier prueba o cualquier documento en el que se indique la puesta a disposición que hace la persona consumidora para la puesta en conformidad,
en el que se indique tanto la fecha de entrega del producto como la concreta falta de conformidad que origina, ¿no?, el derecho de garantía. Y por otro lado, cuando se lo devuelva ya reparado, ¿vale?, la fecha de entrega y cuál es la medida que se ha de tomar, ¿vale?, para que quede claro todo. Es una exigencia legal esta justificación documental, ¿vale? Bueno, no sé si hay... Creo que está todo el mundo admitido, ¿no? Sí. Está todo el mundo, 3, 6, 7. Vale. Seguimos. No sé, disculpadme, pero un momentín que voy a ver la hora. No sé si tenéis algo que comentar. La experiencia que tenéis, la verdad es que nos interesa mucho en ese sentido, porque muchas veces desde el Instituto de Consumo, bueno, y como autoridad, no sé, intentamos tener también siempre en la cabeza un poco la posición del empresario y las dificultades. Entonces, sí que nos interesa sobre todo por este curso, por enfocarlo también. Sabemos mucho a lo mejor de la normativa, de la problemática de la persona consumidora, pero nos gusta ser en ese sentido empáticos. Y no lo podemos lograr si no nos decís un poquito qué tipo de dificultades pues se os plantea esto. Sabemos que es una nueva carga, que es más carga hacia vosotros, probablemente en el sentido de eso, porque al final estáis un poco entre medio, ¿no? En el medio entre los proveedores, que son los que a lo mejor son directamente responsables o últimos responsables de los defectos, y de la persona consumidora. Entonces, sabemos de esas dificultades. Es cierto que esto, os insisto, va a provocar sí o sí que tengáis que cuidar muy mucho de vuestros proveedores, o sea, sean gente que responda cuando tiene que responder, pero ya os digo, sí que nos gustaría, entonces agradecería, ya os digo, que en cualquier momento interrumpáis y lo comentéis, ¿vale? Que para eso estamos. Bueno, tenemos el tema de la garantía comercial. La garantía comercial es una garantía adicional, ¿vale? Que supera esos mínimos de la garantía legal que hemos visto de plazos, ¿vale? Y de cobertura. Obviamente se puede ofrecer gratuitamente por el empresario, así como un valor añadido que intente atraer, ¿no?, a la persona consumidora a comprar ese producto, o bien puede ser contratada de forma separada por el consumidor. Obviamente es vinculante, ¿eh? Desde el momento en que se hace publicidad y, en este caso, si es necesario un contrato, se contrata, obviamente va a ser vinculante para Galante. Incluso esa publicidad, como hemos visto, hay un artículo del texto refundido que habla de la integración de la oferta. Todo lo que sea publicitado, si hubiera discrepancia entre lo publicitado y las condiciones que finalmente se ponen sobre la mesa, obviamente prima lo más favorable para el consumidor, ¿vale? Esto es algo que aplica de forma general, ¿vale?, a todo lo que son las ventas. Y después se debe impactar en un soporte duradero, ¿vale?, en el momento de entrega de los bienes, y redactarse al menos en castellano, esa garantía comercial, ¿vale? Tiene que estar muy bien especificada, como vamos a ver ahora, que tiene que tener una serie de elementos definidores. Vale. ¿Qué tiene que contener la garantía comercial? Ya os digo que tiene que entregarse en un soporte duradero y al menos en castellano, ¿vale? Pues tiene que tener, para no confundirla o diferenciarla muy bien de la garantía legal, tiene que tener una declaración precisa de que el consumidor usuario en todo caso tiene derecho a una serie de medidas correctoras de forma gratuita, ¿vale?, en caso de falta de conformidad. Lo que hemos visto antes, la garantía legal, ¿vale? Y de que esta garantía comercial, obviamente, es algo que va más allá, no afecta a esas medidas gratuitas, ¿vale? Entonces, gastos necesarios en que se incurre para que los bienes sean puestos en conformidad, especialmente los gastos de envío. Eso es de forma gratuita, ¿eh? Lo que decíamos, que cuando alguien ejerce el derecho de garantía, lo hace obviamente sin tener que soportar ningún gasto, especialmente los de envío. Se tiene que especificar el nombre y la dirección del garante, obviamente el procedimiento
que debe seguir el consumidor usuario para conseguir la aplicación de la garantía comercial. Pensemos, por ejemplo, en las garantías que se ponen, otra vez un poco por ser a lo mejor redundante, en el tema de los móviles, ¿no? El de rotura de pantalla, ¿no? Muchas veces rotura de pantalla, algo que va a ser imputable a la persona consumidora, obviamente, que no va a ser un defecto, hombre, salvo que en el momento de precintar viniera rota, por un tema de transporte, ¿no? Pero poneos eso, pasados X meses, ¿vale? Pues bueno, se rompe el móvil y alguien contrató esa garantía comercial que le cubría la rotura, ¿no? La designación de los bienes, obviamente a los que se aplica la garantía comercial, y las condiciones, muchas veces el plazo de duración, ¿vale? Y el alcance territorial, se puede limitar, es decir, lo vamos a ver cómo en ocasiones esa garantía comercial a lo mejor funciona solo a habitantes de aquí en la península, ¿vale? Hay que detallarlo bien, escribirlo bien. El incumplimiento de este apartado no afecta al carácter vinculante de la garantía comercial. El hecho de que no se pongan estos elementos o estos parámetros que hemos dicho que sí se tienen que poner, nunca va a afectar, ¿vale? En ese sentido, aunque no se pongan, van a seguir aplicándose, ¿vale? Y siempre de forma favorable, si no viene prescrito, lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Probablemente si no se pone un alcance territorial concreto, ¿vale? Después no se puede pretender excluir a determinadas personas a lo mejor que viven en el ámbito insular, ¿vale? O el plazo de duración. Habrá que tener cuidado, ¿vale? Y finalmente, en este régimen de garantías, hay que hablar, en este caso, ya del productor o de los servicios postventa, que muchas veces también, obviamente, si existen servicios postventa, se tienen que especificar, ¿no? en la página web. Pues tiene que ser adecuado, tiene que haber un adecuado servicio técnico. Ya os digo que aquí prima y todo el fin es que se fabriquen bienes muy duraderos. Y que, sobre todo también por el tema del consumo responsable, en el caso, aparte de la durabilidad, que sean reparables, ¿vale? Entonces, por ahí, por el tema de la reparación, ¿vale? Va a ser necesario garantizar a cualquier persona consumidora que más allá del plazo de garantía, el día de mañana, si el bien está en condiciones de seguir usándose, obviamente que las reparaciones se puedan llevar a cabo. Para ello es necesario un servicio técnico y lo que dijimos en su momento, que en algunas ocasiones había detectado porque habían parado de fabricar ese determinado producto, que existan repuestos durante al menos 10 años desde la fecha en que el bien deja de fabricarse. De esa forma garantizamos ese periodo de 10 años, de exceso de 10 años, ¿vale? En el que cualquier bien se va a poder seguir usando, aunque se estropee con reparaciones, desde el momento en que se dejó de fabricar, ¿vale? Es otro también de los elementos más importantes de la última modificación. Obviamente está prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlo en reparaciones, ¿vale? Que puedan pretenderse en ese sentido un incremento de los precios en estos casos. Además, se obliga a los servicios técnicos, talleres, etcétera, a una lista de precios, ¿vale? De los repuestos a disposición del público, ¿vale? Debiendo diferenciarse además la factura a qué concepto responde cada cosa. Bien repuesto, bien servicio en mano de obra, etcétera. Entonces, a efectos de página web y qué es lo que tengo que poner, también el texto refundido, hemos estado hablando un poquito del ejercicio, de todo, pero desde el punto de la información precontractual, o sea, ¿qué viene cualquier empresario a informar en su página web respecto a la garantía? Lo que dice la normativa es un mero recordatorio de la existencia de una garantía legal, y en aquellos casos en los que exista una garantía comercial o servicios postventa, informar la existencia de esa asistencia postventa al consumidor y de sus condiciones. Entonces vamos a poner un ejemplo. En este sentido, de la información precontractual, a diferencia de otras cuestiones, pues es bastante resumida. En el sentido de la garantía legal, por ejemplo, puede ser esa leyenda que ponemos nosotros ahí, en virtud de la normativa vigente en materia de consumidores, el cliente goza de una garantía legal de 3 años, respondiendo en este caso Incoex Colabora S.A. de la falta de conformidad de sus productos en dicho plazo, a contar desde la entrega del artículo, ¿vale?
Con ese tipo de prescripciones cumplimos la normativa en el sentido de que venimos obligados a establecer o a indicar un recordatorio de esa garantía legal. Ahora bien, si nosotros queremos ofertar una garantía comercial, pues debe ajustarse a esos parámetros, a esos apartados que eran de obligada inclusión, ¿vale? Y que hemos intentado transcribiros con este ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, Incoex Colabora S.A. con domicilio en Mérida, calle tal, ofrece voluntariamente una garantía adicional, garantía comercial en todos sus productos. O sea, lo primero que decía era que se identificara el garante, ¿eh? Aquí lo cumplimos. Después, os acordáis el recordatorio, ¿no? En cualquier caso, el consumidor tiene derecho a las medidas correctoras oportunas, de forma que gratuita en caso de falta de conformidad, no afectando dichas medidas a la presente garantía. Un recordatorio que básicamente es copiarlo y pegar, ¿vale? Nuestras condiciones. Delimitar el alcance, lo que os dijimos, ¿vale? Y el plazo. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta garantía es válida para los productos comprados en Incoex, quedando excluidas de su alcance las Islas Canarias, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Se requiere presentar, en este sentido vamos a cumplir con el tema del procedimiento que tiene que seguir la persona consumidora para ejercer esta garantía comercial. Se dice, se requiere presentar ante esta empresa solicitud acompañada de tickets de compra, facturas originales como prueba de compra. La garantía comercial dura 5 años a partir de la entrega del producto, cubriendo, la cobertura es esencial, ¿vale? En estos casos, cubriendo las averías eléctricas y mecánicas producidas en el bien asegurado, incluida la sustitución directa por un aparato nuevo de iguales o similares características. Otra especificidad que se puede poner, pues, donde no aplica, otra vez el alcance, en este caso no territorial, sino un alcance material. No se aplicará la garantía comercial a los artículos de oportunidades ni a aquellos productos que hayan sido almacenados o montados de forma incorrecta, ¿no? Que hayan sido usados de manera incorrecta o inapropiada, que hayan sido alterados de cualquier forma, incluso reparados a instancia del cliente, o que se hayan limpiado con métodos o productos inadecuados, ¿no? Ahí os eximís en ese sentido de esa responsabilidad o del ejercicio de la garantía, ¿no? En esos casos, y es preciso que informéis claramente al consumidor. Entendemos que estas limitaciones no pueden ser cláusulas abusivas en ese sentido, porque ya os decimos que en garantía comercial, mientras se informe bien en ese sentido y se cumplan los mínimos, pues siempre existe cierta flexibilidad o libertad para el empresario a la hora de delimitar, ¿vale? Su alcance. Vale, no sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta, porque me quedan unos ejemplos prácticos y poquito más. Poquito más. Pero, disculpad, voy a compartir otra. Vale. Disculpad un momentín. Voy a compartir pantalla. Vale. Paula, no sé si veis ahora esta diapositiva que pone servicio de atención al cliente. Sí, sí, se ve. Vale, perfecto. A ver si puedo yo... Vale. Lo que no se ve es en pantalla completa, ¿no? Claro, pero si le das a... Es que a mí no me sale... Pero te tiene que salir el... Sí, creo que es abajo, abajo a la derecha. Creo que te sale lo de pantalla completa. Me venía arriba, pero no sé ahora... Normalmente es donde está lo del porcentaje de ampliar o disminuir, el de la izquierda, el seguido a la izquierda. Pues no sé ahora. O sea, a la derecha donde te pone, si está más o menos ampliado, que te pone ahí, creo que te pone Ah, vale, sí, sí, 60%, sí, 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 creo pues que sí. Ahora, ahí, vale. eso es. Vale, pues si queréis, vamos a ver un ejemplo. El primer día, el compañero José Luis explicó el tema del servicio de atención al cliente, cómo funcionaba, ¿vale?
Y aprovechando esa explicación un poquito y recordando un poquito lo dicho, ¿vale? Sí que se pusieron una serie de ejemplos que son interesantes, sobre todo porque funciona, y pusimos como ejemplo el tema de garantías. Entonces, a nivel práctico, ¿cómo un empresario tiene que dar respuestas, ¿no? Cuando una persona consumidora? Pues mirad, por ejemplo, en el ámbito, ya os digo, siempre del comercio electrónico, ¿eh? Sabéis que en un servicio de atención al cliente, ya os dijo mi compañero, que tenéis que habilitar unos mecanismos, unos medios, correo electrónico, dirección postal, etcétera, ¿no? Que facilite la presentación. Efectivamente, ya vimos que en el tema de garantía es una solicitud informal, ¿vale? Y como mucho, la persona consumidora tiene que probar vía fotografía, vía vídeo, si es necesario, la existencia de esa falta de conformidad, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una persona consumidora que se dirige al correo, servicio de atención al cliente de Incoes, que es la empresa, ¿vale? Buenos días, el móvil que adquirí en su establecimiento el pasado día 15 de enero de 2022, bueno, pues ha dejado de funcionar, ¿no? Sin motivo alguno. Ni siquiera me enciende ya. Solicito una solución o devolución del dinero abonado. Esto lo presenta el 25 de agosto. Estamos hablando, pues eso, 7-8 meses después de la compra, ¿vale? Que ha dejado de funcionar. Bueno, pues aquí supongo, vamos, no sé si estáis en contra en ese sentido, pero bueno, entendemos que obviamente es una falta, ¿no? Aquí lo primero que hacemos es evaluar hasta qué punto eso puede ser una falta de conformidad. Obviamente deja de funcionar. En ese sentido, cumple, entendemos que un requisito objetivo como es eso, el que no se cumplan unos parámetros de calidad, ¿no? O de expectativas normales, en ese sentido, en comparación precisamente con el resto de móviles. No es normal que a los 7-8 meses un móvil no se pueda encender, ¿no? Entonces, bueno, en aquella ocasión, cuando se habló del servicio de atención al cliente, aquí debe dejarse constancia por parte del empresario de esa reclamación, ¿vale? Para que el consumidor sepa que ha presentado una reclamación y tenga un justificante de entrada, ¿vale? Y es un poco lo que le viene a decir el empresario. Muchas gracias. Dejamos constancia de la recepción de su reclamación identificada con tal número, por poner un ejemplo, para su seguimiento, por si usted quiere hacer un seguimiento. Les rogamos nos haga llegar el terminal de la forma más cómoda para usted, siendo gratuita si es por mensajería, ¿vale? Siendo gratuita. Es otro de los elementos definidores de la garantía. Cuando la ejerce no puede suponer gasto alguno y debe ser de la forma más cómoda posible en cierta medida para la persona consumidora, tras realizar las actuaciones necesarias para su verificación, nos pondremos en contacto con usted. Pues habéis visto, bueno, lo dice en 3 días. Esto entiendo yo que es una situación ideal, pero bueno, es lo que en cierta medida tiene que ser como nuestro objetivo, ¿no? A cumplir, ¿no? Y lo que impone en definitiva la norma. Plazos muy cortos en ese sentido. ¿Qué hace el empresario? Lo dicho, aquí había pasado más de 6 meses. Con la anterior normativa nos encontrábamos, obviamente, que los operadores argumentaban que pasados 6 meses ellos no tenían que hacer nada si no venía la reclamación con un informe técnico. Entonces, eso ya os digo, ha sido el gran cambio con la nueva normativa. A partir de ahora es el empresario, hay una inversión de la carga de la prueba de 2 años y aquí el empresario lo que hace es enviar el móvil al servicio técnico y recibe un informe técnico. En este caso, sin firma ni identificación. Fijaos, en el que simplemente se indica que no se encuentra cubierto por la garantía legal, debido al transcurso del tiempo desde su adquisición y porque la clienta no ha demostrado que sea un defecto técnico del producto, lo que hace presumir que haya sido debido a un mal uso por su parte. Este es un ejemplo, es un caso que se puede dar, ¿vale? Entonces, no sé, aquí no sé si alguien quiere participar, que conforme a lo que he dicho, si os parece bien o mal la respuesta del empresario. Venga, Paula, ¿no te animas? Soy la única. Venga, anímate. Bien. No sé. Anímate, pregunta de examen. A ver. ¿Qué te parece la respuesta del empresario? ¿O qué cosas ves en esa respuesta o en lo que esa deja constancia? Ahí. Mm,
¿Ves algo ahí que te chirríe en la respuesta del empresario? La identificación. Y a ver. Bueno, ahí al Transcurso comienzo del dice sin tiempo. firma ni Sí, identificación, eso, que ¿no? no tiene firma ni identificación. Y el tiempo. Han pasado solo 7 meses. Claro, aquí un poco, vamos a ver, sin firma ni identificación, nuestra ley, lo que os he dicho, ¿vale? Todo informe técnico que aporte un empresario, ¿vale? Tiene que llevar una firma y la identificación de un técnico cualificado, ¿vale? Nos hemos encontrado con muchísimos informes técnicos que vienen sin firmar ni de decir quién lo hace. Obviamente eso no se puede, no se puede permitir, ¿vale? Entonces, cuando hay un informe técnico, pues quien sea el técnico cualificado X, persona X, lo firma y se hace responsable de lo que dice en su informe técnico. Eso es lo primero. O sea, eso no estaría bien hecho, ¿vale? O sea, no se podría permitir. Dice, en el que simplemente se indica que no se encuentra cubierto por la garantía legal debido al transcurso del tiempo desde su adquisición, ¿vale? El primer motivo que alega supuestamente el informe técnico es al tiempo transcurrido desde su adquisición. Alude que, bueno, que son 7-8 meses, que es mucho tiempo desde que se compró. Entonces, eso no es un motivo técnico. Y además, bueno, este ejemplo se puso un poco con el comentario que os he dicho. Antiguamente, pasados 6 meses, no era el empresario quien tenía que emitir el informe técnico, era la persona consumidora, ¿vale? Entonces, por ahí va un poquito la trampa del ejemplo, ¿vale? Dice, y porque la clienta no ha demostrado que sea un defecto técnico del producto. Lo dicho, ya se ha incrementado de 6 a 2 años y durante los 2 primeros años cualquier persona consumidora no tiene que demostrar el origen, la causa, ¿vale? Ni que sea imputable al vendedor o al fabricante. Ella no tiene que demostrar nada. Ella tiene, lo único que tiene que probar es que existe la falta de conformidad, ¿vale? Entonces, no es un motivo tampoco justificado, ¿vale? Para rechazar, ¿vale? No tiene que demostrar, ¿vale? Son ellos, ya os digo, por ejemplo, pues decir que evidencia desde el punto de vista técnico que habrá posibilidad, pues que sea mojado, ¿vale? Por dentro, obviamente. Entonces, pues eso sí que sería una justificación desde el punto de vista técnico, ¿vale? Lo que hace presumir que haya sido debido a un mal uso por su parte, ¿vale? Entonces, claro, se queda, bueno, ella no me lo demuestra, pues es un mal uso, no. Eres tú, ahora técnico, quien tiene que demostrar que es por o mal uso o por causa imputable a la persona consumida, ¿vale? Pero demostrar. Bueno, esta es la respuesta ideal. En ese sentido, el empresario ante eso, ante ese informe técnico, no debería trasladarlo a la persona consumidora y decirle, mira, tengo aquí un informe técnico que dice que no te cubre. Pues no, debería de identificar ese tipo de situaciones, ¿vale? Con todo lo que estamos hablando un poco y exigirle a su proveedor que eso no son formas. En ese sentido, debería indicar, buenas tardes, le agradecemos su interés y la posibilidad de mejorar. Le comunicamos que en breve recibirá en su domicilio un nuevo móvil, ¿vale? Con las mismas características. Ahí vienen unos plazos, que son los plazos un poco breves, que se exigen en cierta medida, plazos razonables y la entrega, ¿vale? Fijaos que es en septiembre, a finales de agosto presentan la reclamación y en menos de un mes le ha dado respuesta, ¿vale? Entonces entendemos que son plazos razonables en estos casos para que la persona consumidora vea satisfecha, ¿no? su derecho de garantía. Vale, y creo... vale. Vale, y ahora tenemos otro. Otra vez tenemos a la persona consumidora. Buenos días, el móvil que adquiere en su establecimiento el pasado 15 de enero, lo mismo, ¿vale? Aquí se vuelve a identificar. No, disculpad, este es el antiguo. Disculpadme un momentín. Vale. Esta es la televisión. Buenos días. La televisión que adquirí en su establecimiento el pasado 15 de enero y que me entregaron por servicio de mensajería venía con la pantalla rota, ¿vale?
Le adelanto fotos en la que se muestra el desperfecto, lo que hemos dicho. Es lo único que tiene que probar la persona consumida. Solicito una solución o devolución del dinero abonado. Esto lo dice 10 días después de la compra, ¿vale? Bueno, eso ya es un indicio, ¿vale? Eso ya es un indicio, o se nos puede decir, hombre, 10 días, ya os digo que no viene obligado a un plazo concreto, ¿vale? Pero es cierto que, hombre, que si te viene la tele rota de comienzo, a salvo, ya os digo, que estemos ante una situación, bueno, que no haya podido abrir el paquete y demás, no deja de ser un cierto indicio, ¿vale? De que, bueno, quizás no tiene tanta razón o tanto argumento la persona consumidora, ¿eh? Ese transcurso no es lo normal, ya os digo que ninguna persona consumidora, normalmente una persona consumidora lo dice rápidamente, ¿vale? Pero bueno, puede darse en ese sentido, que sepáis que estamos un poquito dependientes. Al igual que en el anterior, el empresario deja constancia, ¿vale? De esa presentación de reclamación y le invita, bueno, a que en breve pues volverá a comunicarse, ¿no? El empresario envía la televisión al servicio de técnico de asistencia, ¿vale? Y en esta ocasión recibe informe técnico. Ahora yo os voy a preguntar si os parece bien o no. Y recibe informe técnico debidamente firmado e identificado. Ahora, en el que se justifica detalladamente en atención a las fotos facilitadas por la cliente que muestran que la televisión se había instalado ya en la pared. Es decir, en las fotos que hizo la clienta y que le mandó, ya aparecía la televisión instalada en la pared. ¿Vale? Y que debido a esa instalación, que el tipo de rotura se debía claramente a un impacto sufrido, probablemente como consecuencia de acciones necesarias para dicha instalación, llevadas a cabo por la propia clienta bajo su responsabilidad. ¿Qué os parece aquí? Paula, tengo que abusar de tu confianza. Venga, que ya esta es la última. Vale. ¿Qué te parece esto? Es que claro, tampoco, o sea, no, el empresario no tiene forma de demostrar 100% que eso haya sido así. Entonces lo que se ha podido pasar durante el transporte o la entrega de la pantalla, se dice que puede ser que parezca que se deba a eso. Pero tú fíjate, tú planteate, si tú imagínate que es debido al transporte de la pantalla, ¿vale? Una rotura de cristal. Tú abras el paquete y tú te pones a instalarlo, lo Hombre, instalas en no, la pared. no Ahí, lo estarás primero y luego... ahí está. Entonces, al final es cierto que es difícil, nos encontramos muchas veces las autoridades con que al final es la palabra tuya contra la mía, Claro. ¿no? Entonces, muchas veces, pero bueno, ya tiene un soporte, ¿no? De un informe técnico en que razona una posible hipótesis. Entonces ya es un poco también las autoridades quienes, con base en ese tipo de pruebas, tienen que valorar las pruebas. En este caso hay una prueba que es un informe técnico, ¿vale? Entonces, en este caso, y que además es un caso real, es un caso real, obviamente no se le dio la razón a la persona consumidora, ¿vale? Aquí obviamente el informe primero venía identificado, venía firmado por técnico y obviamente planteaba una solución técnica o una incidencia técnica razonable, ¿vale? Y obviamente ya os digo que no se le dio la razón, ¿vale? Y se archivó el asunto. Y le contesta, eso sí, en su plazo le contesta, lo sentimos, hemos de comunicarle que de acuerdo con el informe técnico emitido por nuestro servicio de asistencia técnica, se debe facilitar la copia del mismo a la persona consumidora. La rotura de la pantalla no obedece a defecto alguno del producto adquirido cuya responsabilidad puede imputarse a esta empresa, por lo que no podemos atender su pretensión al no ser cubierta por la garantía legal. Esto lo responde el 20 de marzo, en menos de un mes, ¿vale? Entonces, bueno, con esto un poco yo creo que hemos dado una vuelta a las cuestiones más importantes. Sí, digo que me hubiera gustado escucharos, tener más participación, como no, para que hubiera sido un poquito más entretenido y nosotros haberos tenido más feedback por parte vuestra, qué tipo de problemática, porque seguro que es mucha y además, pues... pero bueno, en ese sentido, no sé, esperamos que, bueno, si esto se cuelga y podéis disfrutarlo y demás, bueno, que, como yo digo, en estos cursos muchas veces nuestra finalidad sobre todo es que si os quedáis con un par de cosas
que os resulten importantes, pues bienvenido sea el curso, y seguro que para nosotros ha sido útil. En cualquier caso, también deciros que estamos aquí, que este proyecto se está difundiendo no solo a vosotros. Quedaos tranquilos en ese sentido porque entendemos que por vuestro día a día y las dificultades que os encontráis, pues obviamente no tenéis ni la oportunidad ni la facilidad para asistir a estas formaciones. Por eso, por lo menos desde el Instituto de Consumo, el alcance de estos cursos no solo va dirigido de forma directa al empresariado, sino a todos los partícipes y todos los agentes de los que vais de la mano, ¿no? Por eso a los puntos de acompañamiento empresarial, a quienes os vais a dirigir muchas veces en primera mano. Pretendemos también a los diseñadores gráficos, a los dinamizadores, aulas de emprendimiento, a todas esas personas que de alguna forma, de forma directa o indirecta, guardáis relación y además incluso depositáis en ellas la confianza de que vuestra página web es correcta y tiene todos los elementos, pues que sean realmente los informados también de cómo se tiene que hacer la web, ¿vale? Y cómo tenéis que ejercer vuestra actividad, ¿no? Entonces, quedaos en ese sentido tranquilos. Nosotros, por un lado o por otro, vamos a intentar que, ya os digo, que cambie un poquito la situación y el empresario extremeño pues no tenga problema y tenga una seguridad plena a la hora de ejercer su actividad vía online. No solo respecto del Instituto de Consumo, que es algo que os dio nuestro compañero, desde el momento que ponéis a la venta un producto o un servicio a través de la página web, lo estáis vendiendo a nivel nacional e incluso comunitario. Y por lo tanto, todas esas autoridades, ¿vale?, de distintas comunidades autónomas o vía europea, también van a ejercer un control. Entonces, bueno, ya os digo, la finalidad última y primera del instituto con todo esto es ir de la mano con vosotros de forma previa a cualquier medida de reacción, ¿vale? Y nada, que os sirva. Así que, bueno, espero que os resulte provechosa en este momento y ahora que os lo dejen colgado y a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis, ¿vale? También indicaros que en nuestra página web del Instituto de Consumo tenéis disponible un formulario, el protocolo que utilizamos de inspección, para que vosotros mismos, bien vosotros mismos o bien se lo facilitéis a vuestras asesorías, etcétera. Es una especie de checklist que lo vais cumplimentando en ese sentido, viendo si cumplís o no con cada uno de los apartados. Y bueno, pues os puede servir mucho para ver la trascendencia y la necesidad de que una web tiene que cumplir toda la normativa, ¿vale? Y de que vosotros mismos lo hagáis por vuestros propios medios. Entonces también lo tenéis ahí disponible. Así que nada, lo dicho, que espero que haya sido de utilidad, ¿vale? Y muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, chiqui, mañana nos vemos. Vale. Venga, Venga, hasta ahora. adiós. Adiós.